El 13 de noviembre de 1866, el general Ramón Corona entró a la ciudad de Mazatlán, que había estado hasta entonces ocupada por el ejército francés. Con la toma del puerto, la guerra estaba ganada en el noroeste. Pero la paz traía sus propios problemas. Gobernar no es fácil. Gobernar con sentido de la responsabilidad. Porque constantemente es necesario tomar decisiones que afectan a la vida de mucha gente. En la práctica, las cosas son muy distintas de como se imaginan en el papel. Y hace falta buscar un equilibrio entre lo que se quiere y lo que se puede, entre lo deseable, lo posible, lo urgente y lo necesario. Apenas ocupada Mazatlán, Ramón Corona escribió una larga carta al presidente Benito Juárez para informarle de la toma de la ciudad. También le decía que quería dar cuenta al gobierno hasta del más insignificante de sus actos para adelantarse a los rumores que sin duda llegarían al presidente sobre el uso de los recursos de la aduana. Pero sobre todo, Corona pedía instrucciones con respecto a la aplicación de la ley del 25 de enero de 1862. Se trataba de la ley para castigar los delitos contra la nación que había promulgado el presidente Juárez cuando se anunciaba la invasión francesa. La ley enumeraba una larga serie de delitos, básicamente de complicidad con los invasores, que como actos de traición se castigarían con la pena de muerte. El problema que se le planteaba a Ramón Corona era que una buena parte de la población de Mazatlán había colaborado efectivamente con los franceses. La ley era clara y terminante, pero él no podía fusilar a todos. Pensaba que el castigo tenía sentido y era importante solo para unos pocos. Sin embargo, la ley no le permitía hacer esas distinciones, o sea, que necesitaba instrucciones explícitas. El presidente Juárez le respondió con una carta notable. Entendía perfectamente la gravedad de los problemas y la preocupación del general Corona. Porque, decía Juárez, estamos en el caso de restablecer la moralidad en nuestro país, haciendo que la ley se cumpla y que las órdenes de la autoridad sean obedecidas. Cualquier disimulo o tolerancia ahora nos perdería para lo sucesivo. Es decir, importa la ley, importa hacer cumplir la ley, pero importa también la imagen de la autoridad que aplica la ley. Sobre los rumores y las acusaciones de que podía ser objeto Corona, le decía Juárez: sé por experiencia que nosotros los hombres públicos somos, por una consecuencia inevitable, el blanco de la crítica y de acusaciones apasionadas de gentes que no nos quieren. Esto no es extraño, porque es imposible gobernar a gusto de todos. Y por lo mismo no debe uno desalentarse para seguir sirviendo a nuestro país en el puesto que nos coloque. Lo único que debemos procurar evitar es que la crítica y las acusaciones sean fundadas. O sea, que sabe que habrá acusaciones de corrupción o de malversación de los fondos de la aduana, y cuenta con ello como parte de la política. Por eso le dice que no se preocupe de que lo acusen, pero que se preocupe de que no tengan razón. La ejecución de la ley del 25 de enero es un asunto mucho más delicado. Entre otras cosas, porque todavía no se ha vencido definitivamente a los franceses. Maximiliano sigue en México. Escribe Juárez: me parece bien que solo en los más notables criminales se haya usted propuesto hacer el ejemplar que previene la ley, pues ya no es posible hacerla extensiva a la generalidad que se manchó con la traición. Por ahora no hay necesidad de que se publique una medida general modificando o derogando la ley del 25 de enero de 1862, porque no es tiempo oportuno. Así es que solo se le aprueba a usted el caso particular que consulta y se le autoriza, por la suma confianza que merece y que en usted tiene el gobierno, para que con los empleados de un orden secundario y con otros en quienes no concurran circunstancias agravantes, suspenda usted la aplicación de la ley. Y solo informe para que el gobierno resuelva lo conveniente. Pero tampoco debe publicarse esta regla de conducta que le indico sobre este punto. Bástele a usted saber que obrando de esa manera no contrae usted responsabilidad. Es notable el cuidado político de la respuesta de Juárez. Sabía que era necesario castigar a quienes habían incitado, alentado y apoyado la invasión francesa. Y sabía que la autoridad tenía que mostrarse firme en eso. Pero sabía también
que era necesario perdonar, transigir, olvidar incluso, porque era necesario gobernar esa sociedad tal como era, y buscaba el camino entre dos aguas. Sabía que tan importante como ganar la guerra era ganar la paz.